La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, ¿no? Con base neurobiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro tiene una condición distinta desde el nacimiento al ser una condición genética es hereditaria. Supone una inteligencia normal, ¿sí? Eh, o sea, se da a pesar de inteligencia normal, de enseñanza, ¿sí? O sea, que haya sido expuesto a la enseñanza y en ausencia de otros trastornos sensoriales o neurológicos, ¿sí? Un chico perfectamente típico, pero que tiene una dificultad puntual, se dice, por eso específica, en el aprendizaje y automatización de la lectura, ¿no? Esto, ¿cómo se ve? En la lectura poco precisa y poco fluida de palabras y pseudopalabra, que es la habilidad, es la prueba que permite valorar el módulo fonológico que está por debajo de las habilidades lectoras, que está afectado, eh, y obviamente en lenguas donde el código es más sencillo, que hay correspondencia uno a uno, como es nuestro español, es importante medir la fluidez, ¿sí? Entonces está afectada la precisión, o sea que cometen errores al leer, pero por sobre todo la fluidez, y el sustento de todo esto son las habilidades fonológicas, entonces están afectadas las habilidades fonológicas que se toma con una prueba o de pseudopalabras o también de manipulación de los fonemas, ¿sí? Como por ejemplo deletrear palabras, componer palabras a partir de letras o de fonemas. Y a eso que denota que está afectado el procesador fonológico, ¿sí? Eh, y de manera secundaria, al afectarse la automatización de la lectura, se terminan afectando, como no porque es por la experiencia de no leer, se termina afectando quizás el incremento de vocabulario, a veces afecta la comprensión lectora, las redes semánticas. Entonces, lo que termina pasando es, tenés un chico que no solamente le va a costar leer, sino que tiene una dificultad en el procesador fonológico que le termina afectando su experiencia lectora, por eso termina teniendo menos vocabulario, y además también la memoria verbal. Entonces le cuesta aprenderse las tablas, recordar los nombres de, no sé, de cosas, de ciudades, de cualquier cosa. No te sale la palabra y te sale el significado, ¿no? La dislexia es un trastorno que se puede dar de manera específica, puntual, solo, que se lo llama dislexia pura, o se puede dar en combinación con otros trastornos, o sea, ser comórbido con otros trastornos. Cuando una persona se alfabetiza, nuestro cerebro cambia radicalmente, hay un cambio neurobiológico, ¿sí? Cambian las conexiones cerebrales. En una persona con dislexia, esos cambios que se producen son diferentes, no se activan las zonas de lectura fluida que deberían activarse, ¿sí? Y entonces se queda como trabada en la fase fonológica de la lectura, y en contraposición a eso se activan áreas del hemisferio derecho para tratar de compensar la falta de activación que está en el área, si se quiere, visual del izquierdo, que es la que permite la lectura fluida. Igual cuando hay una dislexia pura, en lo que es la configuración del cerebro, eso es en todos los que tienen dislexia, se va a configurar distinto a la hora de alfabetizarse, ¿sí? Entonces le pasa algo puntual, tiene que hacer un esfuerzo enorme para leer, pero como es inteligente y plástico el cerebro, va a ir activando otras zonas de lectura. Ahora, ¿qué pasa? Por tener dislexia está afectado un procesador fonológico, entonces sí o sí van a estar afectadas otras cosas chiquititas, como por ejemplo, va a tener dificultad para procesar los cálculos de manera rápida, aunque no tenga discalculia, porque acordar las combinaciones numéricas o las tablas es un tema de fonológico, de memoria fonológica, y entonces le va a costar. Le va a costar la ortografía, le va a costar traer la información de su mente a tiempo, tienen un procesamiento un poquito más lento. Eso es una dislexia pura. Entonces, es pura, pero también toca otras áreas del aprendizaje, por el hecho de tener esa condición de tener dislexia. Ahora, la dislexia generalmente se da, en un 50% de los casos, sea comórbida a otro trastorno. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar en conjunto con otro trastorno. Por ejemplo, un trastorno del lenguaje. Puede ser que
haya chicos que tengan dislexia y un compromiso mayor del lenguaje. Y eso se da de manera comórbida, pero son trastornos diferentes. Cuando eso se da, la dislexia es más compleja, pero en realidad lo que sucede es que tiene dos cosas juntas, ¿sí? Entonces ahí está, hay una afección lingüística mayor, y aunque si bien el lenguaje y la lectura comparten zonas fonológicas, el que tiene un trastorno de lenguaje es más propicio a tener problemas de comprensión lectora, por ejemplo, de organización de la escritura. En cambio, el que tiene dislexia, esos problemas no los tiene por qué tener, ¿sí? Si los tiene, hay que ver si tiene algo de lenguaje, es porque tiene algo comórbido, y si no, por ahí a veces tienen problemas en la redacción porque nadie les enseñó, o porque no comprenden porque nunca leyeron, ¿sí? O porque están leyendo mal. Pero son cosas diferentes. La dislexia también puede estar combinada con un ADD, trastorno de déficit de atención, entonces eso le trae un montón de problemas porque se distrae. Nosotros también lo demostramos en una investigación argentina, que ahora está en proceso de publicación, donde comparamos disléxicos puros frente a disléxicos con ADD y disléxicos que tenían retraso en la aparición del lenguaje, ni siquiera un trastorno importante del lenguaje, ¿sí? Y los sometimos a un tratamiento y vimos que bien respondían a la intervención. Y bueno, es tremendo, es como una escalera. El que tiene dislexia pura responde más rápido y alcanza niveles más altos. El que tiene dislexia y déficit de atención un poco más abajo, o mejor dicho, tarda más tiempo y no logra tan buen nivel de compensación lectora. Y el que tiene dislexia y retraso en la aparición del lenguaje, le cuesta más responder a la intervención. Entonces eso hace que sea más complejo, tener una comorbilidad, ¿sí? Y la comorbilidad con lenguaje complica mucho más todo, porque el lenguaje está en todo. Entonces, alguien que tiene un compromiso del lenguaje, aunque sea pequeño, como un retraso simple del lenguaje, se nota luego en la agilidad que va a tener para comprender, para escribir, para entender conceptos hasta matemáticos, porque la matemática es evidentemente lingüística. Yo estoy alineada con los que, con unos, popes de la investigación, que lo que dicen es que el trastorno primario de la dislexia es en el procesador fonológico, y que todos aquellos que parecen que tienen distintos tipos de dislexia, lo único que tienen todos en común es que tienen un compromiso del procesador fonológico, o de las habilidades fonológicas. Y después tenés que tienen comorbilidades, o hay diferencias individuales, o algunos los recibieron más estimulación, a otros los detectaron más temprano, a otros más tardío. La detección tardía del trastorno y la no atención también hace que sea más complejo el caso. Entonces el nivel tiene que ver con época de detección, si la intervención fue buena o no, y la comorbilidad que tiene el trastorno. El diagnóstico es lo más importante de todo, porque es lo que me va a decir qué tanto está comprometido, por dónde tengo que empezar, cómo tengo que encarar el tratamiento, todo me lo va a decir. Entonces, y hay profesionales que no hacen diagnóstico, que empiezan a trabajar, es una vergüenza, pero bueno. Y por otro lado es el momento en el que se realiza el diagnóstico. Y para esto tenemos que trabajar todos en conjunto. Los docentes tienen que estar formados acerca de los trastornos del aprendizaje, bueno, en este caso lo que es la dislexia, y los padres también, para saber poner el ojo, pero sobre todo los docentes tienen que saber, para poner el ojo en forma temprana, porque la investigación también muestra que toda intervención que se hace entre los 4 y los 7 años es exitosísima. Y podés hacer que el cerebro lo compense de manera tal que no genere ni frustraciones, y no solo eso, sino que genere aprendizajes exitosos, ¿sí? Entonces, como que es muy importante la intervención temprana, y no hay que esperar hasta el tercer grado para decir tiene dislexia, porque eso sería esperar que fracase lo suficiente. Ahora, hace ya 30 años, 40, te puedo decir casi, se descubrió que lo que está afectado en una dislexia son las habilidades fonológicas, y que eso se evalúa con una prueba de habilidad fonológica o de lectura de pseudopalabras, ¿sí? Entonces, al saber eso, o también se sabe que puedo medirlo cuando tiene 4 o 5 años con una prueba de conciencia fonológica, ¿sí? Entonces, al saber eso, no hace falta esperar,
Porque vos lo evaluás cuando lo evalúes y te das cuenta que tiene una dificultad específica. Entonces, si vos lo evaluás a los 4 o 5 años, evaluar formal o informal, en conciencia fonológica, en los predictores de la lectura, aunque la lectura no esté, vas a saber si tiene chances de estar en riesgo de presentar dificultades en la adquisición y automatización de la lectoescritura. Aunque la lectoescritura no está, porque es chiquito, vos podés ver sus habilidades de conciencia fonológica, qué conocimiento tiene de las letras y qué intuiciones tiene acerca de la escritura. Entonces, lo sondeas un poquito en si sabe aislar el sonido inicial de las palabras, por ejemplo. Le preguntás que te diga cómo se llama esta letra, esta otra, o cómo suena, ¿no? Y le decís que escriba algo, entonces vos ves si puede correlacionar el sonido que detecta con su boca con la letra que corresponde. Ahora, para poder usar esos predictores, que son los que mejores funcionan, tenés que haberle enseñado. Por eso, si vos querés hacer una predicción sin que todavía se pueda diagnosticar, porque se diagnostica cuando hay lectura, que es en primer grado, mínimo, ¿no? Pero vos te querés anticipar, tenés que primero enseñar y estimular conciencia fonológica, reconocimiento de letras y lectura. Hay otros indicadores que no necesitan estimulación, pero que son más específicos y difíciles de mirar. Como por ejemplo, el vocabulario o el nivel de lenguaje que tiene, porque hay un 50% que tiene además de dislexia trastorno de lenguaje, o hay una habilidad que se llama velocidad de nominación, que es el tiempo que tardan en decirte los nombres de las cosas. El 50% de los chicos con dislexia lo tiene descendido, entonces si lo tiene descendido, y tiene altas chances de tener dificultades. Si yo sé que la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras y la capacidad de juntar estos dos en empezar a escribir palabritas, me van a informar qué también le va a ir en lectura y escritura, entonces los estimulo. Y si los mejoro, le va a ir mejor. Obviamente, cuando vos estimulas, aprenden. Incluso al tener dislexia, aprenden. Lo que no se terminan de aprender es la asociación de la letra con su nombre. ¿Sí? Eso les sigue costando. Y bueno, esto te estoy diciendo antes de que aparezca la lectura, ¿no? Y después cuando empiezan a leer, aunque los hayas estimulado, van a tener dificultad, porque la dislexia no desaparece, solo que se va a mostrar menos o con menos intensidad, porque vos pudiste mostrarle a este cerebro que el cerebro se recicla, y lo mostró con estudios de neuroimagen, ¿no? Como la lectura en realidad no tiene un lugar en el cerebro, y la escritura, porque no estamos preparados genéticamente para leer y escribir, pero sí estamos preparados genéticamente para hablar. Entonces, el cerebro lo que hace frente a la lectoescritura, que es un invento de la humanidad, y que por ser un invento de la humanidad alguien lo tiene que enseñar, no lo van a descubrir solo, lo que hace es se recicla, se reorganiza, y las partes que estaban orientadas hacia el lenguaje, toma, porque es parecido, partes del lenguaje oral, y lo que hace con la parte visual posterior izquierda, que originalmente está pensada para el reconocimiento de caras y de objetos, lo que hace es especializar las neuronas en esta zona, y Stanislas Dehaene lo llama la caja de letras, y una vez especializada esa zona, te permite leer fluido. ¿Qué pasa cuando hay dislexia? Esa especialización no ocurre, ¿sí? No ocurre. Entonces, tenés que hacerle que ocurra. ¿Quién hace que ocurra? Un profesional que sabe cómo hacerlo, ¿sí? Hay métodos para hacer que active las zonas que originalmente no activa. Un hijo de 4 años puede escribir su nombre en espejo, escribir las letras al revés, y no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque todavía no desarrolló el área de reconocimiento léxico y no está especializado y cambiado su cerebro, ¿sí? Entonces, tiene que cambiar. Esto le pasa a todos los chicos. Al que tiene dislexia, le cuesta que eso se desarrolle. Entonces vos tenés que forzarlo mediante una exposición intensiva, frecuente, con un método basado en lo fonológico y toda la historia, hacer que eso se active. Y además le cuesta al que tiene dislexia asociar esa caja o esos dibujos de las letras con cómo suenan. Porque
tiene un déficit fonológico, no tiene un problema visual, pero como lo fonológico no se desarrolla y fortalece, no se termina de activar lo visual. Y se le empieza a hacer una bola que si vos lo atacás cuando es chiquitito, lo podés iniciar en la lectura, ¿sí? Puede leer relativamente bien, y lo que es mejor es que evitas que deje de desarrollar vocabulario, de incorporar vocabulario, porque si empieza a leer antes va a tener más vocabulario. Le evitas que tenga frustraciones, que no se complique eh, su autoestima. El papá es investigar, informarse e ir a un profesional que trabaje basado en evidencia. Porque llevarlo al profesional no lo va a curar. Lo tenés que llevar al profesional que sabe cómo abordarlo. Porque si va al profesional a jugar a jueguitos educativos que comprás vos en la juguetería, no tiene nada que ver. Hay un método, hay un procedimiento, hay una sistematización importante que hacer. Entonces, que los papás se informen, que exijan, que trabaje basado en evidencia, que les dé un informe escrito con las pruebas que hace año a año para demostrar que está avanzando o no con el tratamiento, y después que acompañen lo que el profesional sugiere. Entonces, por ejemplo, una de las sugerencias que nosotros le hacemos es que lean con los chicos o los escuchen leer 10 minutos por día o mínimo 3 veces por semana, aplicando las estrategias que hacemos en el tratamiento. Vos, nada, querelo, jugá con él, sentalo como con todos los otros a que, bueno, es hora de hacer la tarea, ayudarlo en lo que ves que no puede, pero en realidad lo que tratamos también es de hablar con el docente para decirle no le mandes tareas que las tiene que resolver el papá, ¿sí? Las tareas que le mandás tienen que hacerse con autonomía, o si no, poner los medios para que las haga de manera autónoma. Tratamos de que el padre no esté encima todo el tiempo, que sea el chico lo más autónomo posible. Sí les pedimos ayuda en que desarrolle hábitos. Están haciendo un trabajo, un circuito cognitivo que no logran automatizar, ¿sí? Lo hacen con el frontal, porque no automatizan la parte posterior. Todo lo que el cerebro hace que sucede acá atrás, no lo pensás. Y todo lo que hace acá adelante, hasta acá atrás, ahí al medio, sí lo pensás. El disléxico procesa con esta parte, acá adelante, prefrontal fonológica, ¿ok? Cuando le... Entonces, está pensando tanto en algo que no debería pensar, que se fatiga, tiene fatiga cognitiva. Por eso se sugiere también que haga cosas que le den menos cosas, menos cantidad, pero que las haga mejor, o que haga cortes entre actividades, ¿no? Es importante que el gobierno tenga una ley que garantice el derecho a aprender. ¿Sí? Eso es lo que hace una ley. ¿Para qué está la ley de las DEA o de las dificultades específicas del aprendizaje? Para garantizar que, a pesar de sus dificultades, tienen derecho a que se realicen acomodaciones en la enseñanza y en la evaluación para poder vehiculizar su aprendizaje independientemente de la dificultad que tengan, ¿sí? Y la ley nuestra, por ejemplo, exige que los colegios capaciten a sus docentes en dificultades de aprendizaje para que sepan cómo accionar. Entonces, la ley permite, pero también exige que se capaciten los docentes, porque si no a veces, tenés dislexia, bueno, te paso, no se trata de hacer eso. Y la tercera pata es que las obras sociales visibilicen también esto y reconozcan el tratamiento, porque requiere de un tratamiento de 2 años, 2 veces por semana, de un profesional, y como no tiene discapacidad, no es una discapacidad, es una dificultad persistente, no tiene daño intelectual, ¿ok? Pero sí trae muchos problemas, y entonces la obra social no quiere reconocerlo.